Hola, buenos días. Soy Lucía Calvo y tengo el consentimiento de Antonio Calvo para preguntarle sobre cómo vivió la transición. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo lo viviste? Pues cuando murió el caudillo yo tenía 14 años. En aquella época en las casas, en los hogares, no se hablaba de política, porque los padres, para proteger a los hijos de la dictadura, no hablaban de política para evitarles problemas. Y estábamos todos así, a la muerte de Franco, como expectantes de ¿y ahora qué? La sensación que había era una sensación extraña, de un poco de intranquilidad, incertidumbre. Y bueno, sabíamos que había un rey por ahí, no sabíamos muy bien qué ideas tenía. Y, y bueno, nombró a Suárez, nos trajo, legalizó los partidos, fue muy chocante la detención de Carrillo con la peluca disfrazado de mujer. Eh, y bueno, ya llegaron las primeras elecciones, la Constitución y... ¿Tú en las primeras elecciones no votaste? No, yo era menor de edad todavía. Yo, eh, yo voté ya en las elecciones del 82, a las de Felipe González. Yo recuerdo una cosa muy curiosa de aquella época, como no teníamos conflictos políticos, porque no se hablaba de política en las casas, no teníamos nociones de política, de enfrentamientos, pues se dio la paradoja, por ejemplo, de que mientras mi mujer votaba a un partido conservador como era Adolfo Suárez, una posición de centro, yo votaba al Partido Comunista, porque yo era un idealista de izquierdas. Y bueno, ideología que lógicamente se formó fuera de casa porque, como he dicho antes, en casa no se hablaba de política. Durante la mili, durante el servicio militar en el ejército, lógicamente, prohibidísimo hablar de política. En aquella época los militares, igual que las fuerzas de seguridad, no tenían afiliación de ningún tipo. Eh, Sí recuerdo que mi hermano me afilió a comisiones obreras. A comisiones obreras. Eh, Antes de irme yo a la mili me afilió a comisiones obreras. Sí, que yo no estaba muy seguro, ¿no? Porque mi padre recordaba que gente que no hizo nada en la guerra, después de la guerra, los fusilaron simplemente por estar en un sindicato afiliados. Eh, Luego ya con el tiempo me borré de comisiones por diferencias con la gente del sindicato. Eh, sí voté, sí voté eh, en las elecciones del 82, como he dicho antes, y, y voté la opción del Partido Comunista de Carrillo. En las segundas elecciones ya voté a Felipe González. Voté a Felipe González porque viendo que votando al Partido Comunista era imposible conseguir gobernar, pues me tiré más por una opción progresista, pero que tuviese opciones de gobernar. Tuvimos el susto en la transición del golpe de Estado del señor Tejero y compañía, que yo personalmente pues lo viví con bastante tensión porque eso fue en febrero, yo me fui a la mili, al ejército en mayo. Entonces había una sensación extraña, una sensación muy... Fue una época muy caliente, digámoslo así, ¿no? Ese día recuerdo perfectamente que salimos del trabajo y todo era de la gente entre cuchicheando. Ha habido un golpe de Estado, ha habido un golpe de Estado. Todo el mundo a su casa corriendo. Íbamos todos por la calle sin hablar, sin mirar a ningún sitio, ¿eh? Como si tuviésemos culpa de algo. Y, y eso, era una época que se vivió con tensión, con miedo, la incerteza, el no saber qué va a pasar. Fue complicada, la transición fue bastante complicada. Y afortunadamente en el 82 Felipe González pudo asentar
ya unas bases, hubo ya un cambio industrial muy grande en España, ya se hicieron planes ya para hacer carreteras, autovías, y el país cambió totalmente. Y ya a raíz de ahí ya se dio por sentada la democracia. O sea, en el momento, se da por hecho que en el momento en que ya en España pudo haber un gobierno de izquierdas estable, sin problemas, ya se dio por sentado de que la transición ya se había superado. O sea, que ya estábamos en una democracia más o menos sentada. Claro, eso que hay ahora, que es impensable que un militar ponga en duda el mando de un político, en aquellos tiempos siempre estábamos pensando, uy, los militares, ¿y los militares qué? ¿Y ellos qué piensan? Fue una época complicada porque me acuerdo de las primeras huelgas, las primeras huelgas que hubieron fueron terribles, los grises dieron muchos palos, en las manifestaciones habían disparos al aire que mataban gente y la gente no volaba, pero bueno, fue difícil, fue muy duro acostumbrar a las fuerzas de orden público, acostumbrarlas a que la gente tenía derechos civiles, eso fue lo más complicado. Acostumbrar a la policía, acostumbrar a la Guardia Civil, y a los militares, acostumbrarlos a que la gente, el ciudadano podía elegir, y los políticos tenían que cumplir con lo que los ciudadanos le exigían. Y bueno, ese es el recuerdo que tengo yo de la transición. Pues muchas gracias. Ha sido un placer.